Continuamos con la resolución de ejemplos de problemas de movimiento circular uniformemente acelerado, para el cual en el primer ejemplo nos dicen lo siguiente. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración angular de una rueda que adquiere una magnitud de velocidad angular de 350 radianes por segundo en 2 segundos? ¿Qué datos me están proporcionando aquí en mi problema? Bueno, en primera, pues la incógnita es la aceleración angular. Me dan la velocidad a la que va, que son 350 radianes por segundo, y me están dando el tiempo. Ok, a partir de nuestro formulario, si me están preguntando la aceleración angular, pues vamos y checamos a nuestro formulario. ¿Y qué crees? Pues bien, la aceleración angular está dada por la velocidad angular y en el tiempo, y son los dos datos que nos está proporcionando el problema. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta esa expresión. Vamos escribiéndola. Entonces nos dice aquí en la fórmula, ¿sale? Nos dice que la aceleración angular es igual a la velocidad angular entre el tiempo. Checa que estén bien tus unidades. Velocidad angular está en radianes por segundo y el tiempo está en segundo. No es necesario hacer ninguna conversión. Entonces podemos ir a sustituir. Entonces escribimos nuevamente nuestra expresión. La aceleración, aquí lo tenemos, la aceleración angular es igual a la velocidad angular entre el tiempo. Valor de la velocidad angular, 350 radianes por segundo, que se dividen entre 2 segundos. ¿Qué va a pasar aquí? Análisis dimensional. Segundos y segundos se eliminan no se eliminan, se multiplican en este sentido. Recuerda la ley de la tortilla, lo ponemos aquí. Vamos, ahí está. Este radian se queda arriba, ¿sí? Y segundos por segundos, segundos cuadrados de la aceleración. Entonces tenemos pues 35, 350, ¿verdad? Entre 2, ahí lo tenemos, que nos da 175. Son 175 radianes por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos nuestro resultado de aceleración angular. Problema número 2, y nos dice lo siguiente. Una rueda tuvo una aceleración angular cuya magnitud es de 5 radianes por segundo al cuadrado durante 6 segundos. ¿Qué magnitud de velocidad final adquirió? Bueno, el problema nos está presentando los siguientes datos. Nos está dando la aceleración angular, ¿sí? 5 radianes por segundo al cuadrado, y nos está dando el tiempo durante 6 segundos. Vamos a enfocarlo ahí. Ahí estamos. Perdone. Bien, ¿qué nos pide? Que calculemos la velocidad final. Entonces, vamos a nuestro formulario. Si te fijas, nos están hablando de qué magnitud de velocidad final angular adquirió. Por lo tanto, si analizamos nuestras fórmulas, pues ¿qué vamos a tener nosotros? Bien, me están preguntando la velocidad final. Por lo tanto, si analizo nuestras fórmulas, acá no nos hablan de una velocidad inicial, ¿verdad? Porque dice, una rueda tuvo una aceleración cuya magnitud es de 5 radianes por segundo al cuadrado. Entonces nos vamos a este lado, ya que el valor de la velocidad inicial es 0, y por lo tanto nosotros vamos a tomar en cuenta esta fórmula. No hay valor de la velocidad inicial, pues entonces vamos a esta columna. Por lo tanto, la velocidad final es igual a la aceleración angular por el tiempo. Vamos a anotar nuestra fórmula, ¿sí? Y decimos entonces que la velocidad final es igual a la aceleración angular por el tiempo. Ahí estamos, ¿sale? Sustituimos, ya podemos sustituir, ya que nuestros datos están en las unidades que queremos, radianes y segundos. Entonces, velocidad final es igual a aceleración angular por el tiempo, y esto a su vez va a ser igual a 5 radianes por segundo al cuadrado por el tiempo, que son 6 segundos. Vemos nuestro análisis dimensional. ¿Qué decimos? Estos segundos se llevan al del cuadrado y me quedan radianes por segundo, que es las unidades de velocidad final. Y pues tan sencillo como 5 por 6, ¿sí? Que van a ser mis 30 radianes sobre segundo. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos nosotros nuestro resultado de velocidad final angular. Problema número 3 dice, si una hélice con una velocidad inicial cuya magnitud es de 15 radianes por segundo recibe una aceleración angular que vale 7 radianes por segundo al cuadrado durante
0.2 minutos, pregunta, ¿cuál es la magnitud de la velocidad final y la magnitud del desplazamiento que obtuvo? Entonces, primeramente, vamos analizando nuestro problema. ¿Qué expresiones vamos a utilizar? Conocemos velocidad inicial, conocemos nosotros aceleración angular, el tiempo, y nos preguntan velocidad final y desplazamiento angular. ¿Qué pasa aquí? En este ejemplo sí te están dando la velocidad inicial. Entonces nos preguntan qué velocidad final y desplazamiento angular. Si conozco velocidad inicial, pues ¿qué? Vamos a agarrar esta fórmula. Puedes agarrar cualquiera dependiendo de las variables que conozcas, pero en este caso voy a agarrar esta fórmula para el desplazamiento angular y esta fórmula para la velocidad final. Entonces vamos anotándolas y decimos entonces que el desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad inicial angular por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, esto entre 2, y para el caso de la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. Si te fijas, pues todo está en función de la velocidad inicial, ¿sí? De la velocidad inicial y el tiempo, pero pues los conocemos los dos. Sin embargo, el tiempo está en minutos, vamos a cambiarlo a segundos. Entonces rápidamente una conversioncita, 0.2 minutos, no tiene unidad abajo, hacemos nuestro factor de conversión, minutos que están arriba, los ponemos abajo, y arriba ponemos segundos. Un minuto tiene 60 segundos. ¿Quién se elimina? Los minutos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues 60 por 0.2, esto nos va a dar igual a ¿qué? A 12 segundos. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces ya puedo trabajar mi tiempo en segundos, perfecto. Mi velocidad inicial en radianes por segundo y mi aceleración en radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué te parece si iniciamos nosotros con el desplazamiento angular? El desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado entre 2. Sustituimos velocidad inicial 15 radianes por segundo que multiplica a un tiempo de 12 segundos más la aceleración que vale 7 radianes por segundo al cuadrado que multiplica al tiempo, el mismo tiempo, mis 12 segundos. Esto lo elevamos al cuadrado y lo vamos a dividir entre 2. Entonces lo hacemos por partes, primero este factor y después lo sumamos. Entonces primeramente vamos a tener nosotros, ¿sí? 15 por 12 es igual a 180 más, tenemos primero 12 al cuadrado, 144, ¿sí? Por 7 igual entre 2, me da 504. ¿A qué va a ser? ¿A qué va a ser igual esto? Pues vamos a tener 180 más 504, pues nos van a dar 684. En este caso, ¿qué son? Si vamos a hacer nuestro análisis dimensional, segundos al cuadrado se llevan a estos. Segundos y segundos es desplazamiento angular. Me debe de dar ¿en qué? En radianes. Ahí lo tenemos. ¿Sale? Ahora vamos con la velocidad final. Nos está haciendo falta. Hay que calcularla. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Vale? Sustituimos velocidad inicial, mis 15 radianes por segundo, más aceleración, 7 radianes por segundo al cuadrado, que multiplican ¿a quién? Al tiempo. ¿En qué tiempo me lo están pidiendo? Pues en mis 12 segundos. Vamos a tener nosotros 15 más, ¿qué van a ser? 7 por 12, ahí está, 84. Y le sumamos 15 más 15, ahí está, 99. Por lo tanto, nos da un resultado de 99, ¿qué? Vamos a ver, estos segundos se llevan al cuadrado y me siguen quedando unidades de velocidad angular, radianes por cada segundo. Entonces, para este ejemplo, pues ¿qué tenemos nosotros? Una velocidad final de 99 radianes por segundo
y un desplazamiento angular de 684 radianes. Problema número 4 y nos dice ahora un engrane aumentó la magnitud de su velocidad angular de 12 radianes por segundo a 60 radianes por segundo en 4 segundos, es decir, llevaba 12 radianes por segundo y al transcurrir 4 segundos cambia a 60 radianes por segundo, aumenta. La pregunta es ¿cuál es la magnitud de la aceleración angular? Muy sencillo, nos dan una velocidad angular inicial, la de 12, ¿verdad? Aumenta la velocidad final angular a 60 radianes y el tiempo en cuanto lo hace en 4 segundos. Recuerda que tenemos una expresión de acá el formulario que nos dice aceleración angular es igual a la velocidad final menos la inicial angulares entre el tiempo, ¿va? Entonces vamos sacándolo. Siempre es muy común que cuando nos hablen de velocidades finales e iniciales, recuerda, final menos inicial entre el tiempo y vámonos. Entonces en este caso, la aceleración angular va a ser igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial, esto entre el tiempo. Todo está en radianes y segundos, sí, pues podemos sustituir. Nuevamente decimos una expresión, ahí está, va a ser velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, sustituimos, velocidad final 60 radianes por segundo menos 12 radianes por segundo. Esto lo dividimos, ¿cuánto vale el tiempo? 4 segundos. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener nosotros? Pues lo hacemos de manera directa, ¿no? Ahí les va. 60 menos 12, 48 entre 4. Ahí está. 12, ¿qué van a hacer? Aceleración son 12 radianes por segundo al cuadrado. Recuerda que aquí en la resta se mantienen las unidades, segundos por segundos, segundos al cuadrado. Ahí tenemos nuestro valor de aceleración. Problema número 5 y nos dice lo siguiente. Una banda gira con una magnitud de velocidad angular inicial de 12 radianes por segundo y recibe una aceleración angular con una magnitud de 6 radianes por segundo al cuadrado durante 13 segundos. Calcular, inciso A, qué magnitud de velocidad angular lleva al cabo de 13 segundos y qué magnitud de desplazamiento angular tuvo. Bien, si se fijan, pues todo lo vamos a hacer en función de esos 13 segundos. Como cuando hablábamos de los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es importante que cuando nosotros determinemos los desplazamientos angulares o velocidades finales que nos indiquen o en qué instante lo vamos a llevar a cabo. En este caso, el problema es muy específico y nos dice que calculemos tanto velocidad angular a los 13 segundos como el desplazamiento angular. Por lo tanto, tenemos velocidad inicial y nuestra aceleración. ¿En qué parte del formulario vamos a ir? Bueno, pues vamos a atender a estas mismas fórmulas. A la primera para el desplazamiento y a la primera para la velocidad final angular. Vamos anotando nuestras expresiones que nos dicen lo siguiente. Primeramente, vamos primero con la velocidad. Velocidad final para los 13 segundos va a ser igual a la velocidad inicial angular, ¿sí? Más la aceleración multiplicada en ese tiempo, ¿sí? Ahora vamos con el desplazamiento para 13 segundos, que va a ser igual a mi velocidad angular inicial por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Vale? Con estas expresiones voy a trabajar y pues vamos sustituyendo, vamos a darle. En este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos primero con la velocidad final. La velocidad final para 13 segundos es igual velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Sustituimos velocidad inicial 12 radianes por segundo más aceleración 6 radianes por segundo al cuadrado, que multipliquen en qué tiempo, a los 13 segundos. 13 segundos, ¿sale? Recuerden, lo podemos hacer por partes, pero ¿qué les parece si primero hacemos la multiplicación? Que sería 6 por 13 igual, ¿sí? Esto 6 por 13 más 12. Nos da un total de 90. 90, ¿qué sería, muchachos? Es velocidad radianes por segundo. Recuerden que ese cuadrado se va con este y se mantienen ahí las unidades. Entonces seguimos. Vamos ahora con el desplazamiento.
Desplazamiento para los 13 segundos va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Velocidad inicial 12 radianes por segundo por 13 segundos más aceleración, que son 6 radianes por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, mis 13 segundos elevados al cuadrado. Esto lo dividimos entre 2. Si gustan lo hacemos aquí abajo para hacerlo en dos factores. Primeramente vamos a tener nosotros 12 por 13, que van a ser 156, ¿sale? Más, primero elevamos 13 al cuadrado, ahí está, igual, por 6 entre 2. ¿Cuánto nos da? 507. Y le sumamos más 156. ¿Qué era eso? Nos da un valor de 663. Es desplazamiento angular, que son radianes. Recuerda que estos segundos cuadrados se llevan a estos, este segundo a este, y me quedan nada más mis radianes. Y con eso terminamos este problema, con un valor de 663 radianes y una velocidad final a los 13 segundos de 90 radianes por segundo. Ahí lo tenemos. Continuamos con el problema número 6, el cual nos dice que un disco gira a 2 revoluciones por segundo, aumenta su frecuencia a 50 revoluciones por segundo en 3 segundos. Determina cuál fue la magnitud de su aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué tiene de diferente este problema? Que ahora no nos están dando las velocidades angulares, sino que nos hablan de frecuencias, tanto una frecuencia inicial como una frecuencia final en función del tiempo en 3 segundos, y tenemos que calcular la aceleración angular. Sin embargo, pues recordemos que si conocemos la frecuencia, podemos conocer nosotros la velocidad angular. Hay una expresión que nos dice lo siguiente, que la velocidad angular es igual a 2pi radianes por la frecuencia. Ya, pues si conocemos nosotros la frecuencia, pues me imagino que podemos conocer la velocidad angular. ¿Estamos? ¿Qué otra expresión vamos a utilizar? Bueno, una vez que cambiemos las frecuencias a velocidades angulares, pues la aceleración angular, ¿a qué es igual? A la velocidad final angular menos la velocidad inicial angular entre el tiempo. ¿Qué les parece entonces si primero empezamos a cambiar estas frecuencias a velocidades? Por lo tanto, vamos a decir que la velocidad angular inicial va a ser igual a 2pi radianes por la frecuencia inicial. ¿Cuánto vale la frecuencia inicial? 2 revoluciones por segundo. En este caso, de una vez anotamos la otra. La velocidad angular final va a ser igual otra vez 2pi radianes, es como nuestro factor de conversión. ¿Por cuánto? Por 50 revoluciones por segundo. En este sentido, mucha atención a la hora del cálculo. Te sugiero lo siguiente: ¿por qué no apuntamos el valor digital de 2pi? Es decir, 2 por pi, ahí está, perdón, 2 por pi, ahí lo tenemos, igual. Son 6.28, ya tienes esta parte, ¿sí? Tenemos esta parte. Lo multiplicamos por 2. Por 2, ¿cuánto nos da? 12.56. Ojo, 12.56. Ahora que son radianes, ¿sí? Radianes por segundo. Vamos con la velocidad final, nuevamente. 2 por pi, eso es, ahí lo tenemos ya esta parte, por 50. Por 50 nos da 314.15 radianes, ¿sí? Por segundo. Ahí estamos. ¿Sale? Entonces ya conocemos nosotros velocidades iniciales angulares y velocidades finales. En función de esto, pues el tiempo ya también está en segundos. Podemos calcular la aceleración. Entonces la aceleración angular es igual a la velocidad final angular menos la velocidad inicial angular entre el tiempo. Valor de la velocidad angular final, ¿cuánto vale? Mis 314.15 radianes por segundo menos la inicial, 12.56
56 radianes por segundo. Todo esto se va a dividir entre el tiempo, entre 3 segundos. Como habíamos visto anteriormente, pues lo podemos hacer aquí en la calculadora, ¿sí? Primeramente 314, ¿sí? 314.15 menos 12.56. Ahí está, igual, entre 3. Nos da un resultado de 100.53, en este caso que vienen siendo, se mantienen los radianes por segundo, por otro segundo, son aceleración, radianes por segundo al cuadrado. Un tip para este problema: si en un problema te plantean revoluciones y no te dan de entrada las velocidades angulares, pues nada más multiplícalos por 2pi y vas a tener tus velocidades angulares, tanto iniciales como final. Problema número 7 nos dice lo siguiente: una rueda de la fortuna gira inicialmente con una magnitud de velocidad angular de 2 radianes por segundo. Si recibe una aceleración angular cuya magnitud es de 1.5 radianes por segundo al cuadrado durante 5 segundos, calcular, en este caso, cuál será la magnitud de su velocidad angular a los 5 segundos, inciso B, cuál será la magnitud de su desplazamiento angular, e inciso C, cuántas revoluciones habrá dado a los 5 segundos. Todo lo vamos a hacer en función de 5 segundos y pues vamos a darle a este problema. ¿Qué tenemos nosotros de datos? Vamos a anotar nuestros datos, ¿sí? Ahora no los había puesto, ahorita los ponemos, datos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener nosotros? Bueno, pues nos están dando una rueda de la fortuna gira inicialmente una velocidad angular, ¿sí? Inicial de, ¿cuánto? De 2 radianes por segundo. ¿Qué otro dato me dan? La aceleración angular, que son 1.5 radianes por segundo al cuadrado, y en este caso me dan un tiempo de 5 segundos, ¿sí? Me preguntan en el inciso A, ¿qué va a ser? ¿Cuál será la velocidad angular? Quiere decir velocidad final angular, ¿para cuánto? Para 5 segundos. Inciso B, me preguntan cuál es el desplazamiento angular, por lo tanto, cuál es el desplazamiento angular también para 5 segundos. Y en el caso del inciso C, me preguntan cuántas revoluciones. Bueno, pues las revoluciones va a ser mi incógnita al cabo de 5 segundos. ¿Sale? En el caso de las fórmulas, vamos a ponerlas. Fíjense bien. En este caso, ¿qué vamos a tener aquí nosotros? Bueno, pues vamos a trabajar las mismas que hemos venido trabajando para cuando existe la velocidad inicial. Voy a tomar la de desplazamiento angular, velocidad final, y ahorita vemos qué onda con las revoluciones. Ahorita la ponemos también. Voy anotando primero esas. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En el caso del desplazamiento, recuerden, velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Ahora, fíjense bien, nos hablan de las revoluciones. Te voy a anotar este dato como formulita si quieres. Una revolución es igual a 2pi radianes. Ahí lo dejo. Ahorita que acabemos de calcular el desplazamiento angular, vamos a ver para qué nos va a servir. Entonces, pues empezamos, muchachos. Vámonos con la velocidad final. Entonces, la velocidad final, ¿para cuánto? Para 5 segundos va a ser igual velocidad inicial, que vienen siendo mis 2 radianes por segundo, más aceleración, que vale 1.5 radianes por segundo al cuadrado, multiplicadas ¿en qué tiempo? En 5 segundos. En 5 segundos. Y una vez la calculamos. Entonces decimos nosotros 1.5 por 5, mis 7.5, más ¿cuánto? Más 2. Me da un resultado de 9.5. Análisis dimensional. ¿Qué pasa aquí? Se van y se mantienen los radianes por segundo, ¿sale? Ahora vámonos con el desplazamiento angular. Desplazamiento angular para 5 segundos
velocidad inicial, 2 radianes por segundo, que multiplican a 5 segundos, más aceleración angular, que vale 1.5 radianes por segundo al cuadrado. El tiempo, los mismos 5 segundos elevados al cuadrado, y esto lo dividimos entre 2. Si quieren, lo hacemos aquí abajito, nuestros dos factores que dijimos, 2 por 5, pues son 10, más 5 por 5, 25, que vamos a tener nosotros, 25, ¿verdad? Por 1.5, sí, el 25 sale de elevarlo al cuadrado, ¿sale? Entre 2, que vamos a tener nosotros, 18.75, más 10, pues vamos a tener nosotros 28.75 radianes. Recuerda que a la hora de elevarse este al cuadrado, se van aquí y vamos a tener nosotros, este también se lo lleva esos segundos para que me queden radianes en el desplazamiento angular, ¿sale? Pregunta, ¿qué pasa con el inciso C? Me preguntan las revoluciones que habrá dado a los 5 segundos. Pues ¿de dónde van a salir las revoluciones? Recuerda que el desplazamiento angular es como una distancia curva ahí que vamos a tener nosotros. Por lo tanto, pues es una simple conversión, muchachos. ¿A partir de quién? Del desplazamiento angular. Vamos a tener nosotros 28.75 radianes. Así lo ponemos, no tiene unidad abajo. ¿Y qué te había puesto yo ahí arriba? Acá en las fórmulas, este factor de conversión. Pues pon los radianes en el lugar que le corresponde para que se eliminen. 2 pi radianes y arriba ¿qué? Una revolución. En este caso, pues los radianes se van a eliminar. Sin embargo, pues tan sencillo como que, pues tenemos nosotros, fíjate bien, 28, si quieres lo capturamos de la siguiente manera, 28.75, captúralo, dale igual, y después lo vamos a dividir entre, ojo, 2pi, entre 2pi. Ahí está, igual, ¿cuánto nos da? Nos da un resultado, ¿sí? A ver, vamos a checarlo nuevamente. Vamos a tener nosotros 28.75 igual entre, si quieren lo ponemos así, 2 por pi. Ahí está. Ahora sí, lo tenemos, que son 4.57. Si se fijan que había pasado en el primer cálculo, puse el valor así, 2 pi. Recomendación, lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, teníamos nosotros 28, ahí está, ahí se ve, 28.75. Igual, lo capturamos entre, si quieren ponemos un paréntesis, 2 por shift, ahí para la función donde tengan pi digital, igual a ¿qué? 4.57. Entonces, fíjense bien, quiere decir que 28.75 radianes equivale a cuántas revoluciones o ciclos o vueltas, a 4.57 revoluciones. Ahí también tenemos nuestro desplazamiento angular para los 5 segundos y nuestra velocidad final para 5 segundos. ¿Qué les recomiendo a este problema? Pues anotar ahí en su formulario, o si lo están estudiando, pues que para cambiar de radianes a revoluciones, ¿qué hacemos? Pues lo dividimos entre 2pi. Entonces, hasta aquí tenemos nuestros ejemplos de movimiento circular uniformemente acelerados. Gracias por quedarse, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse y compartir.